Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo nuevamente, porque una noche más podemos conectarnos y poder estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para aprender del Señor cada día. Amén. Así que antes de iniciar en esta noche vamos a orar para poner en manos del Señor este año de estudio y esta enseñanza que el Señor trae para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche porque nuevamente podemos retomar nuestros estudios, Señor, de tu palabra. Este año, Padre, queremos pedirte, Señor, que nos des esa sabiduría que necesitamos para comprender tu palabra, para escudriñarla, Señor, para no quedarnos solamente con este estudio, Señor, sino ir más allá con la guianza de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tú uses mi vida y la de cada uno de mis hermanos, que tenemos este privilegio, Señor, para poder bendecir a otros, para poder discernir, Señor, lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra y de estos estudios, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, por todo lo que recibimos de tu mano, Señor, y sobre todo, Señor, te pedimos por tierra de Gosén, Señor, porque sabemos que es un lugar, Señor, donde está la sana doctrina, donde tu enseñanza, Espíritu Santo, nos dirige, nos guía, y que tú nos has dado, Señor, pastores conforme a tu corazón, que saben escuchar tu voz y seguirte, Señor, y es por eso que en tierra de Gosén hay un remanente, Señor, escogido para ti, Señor, uno que se aparta, Señor, para estudiar tu palabra, para ayunar, para estudiar cada día más y aprender de ti, Espíritu Santo, de ti, Padre, y de ti, Hijo amado. Gracias, Señor, te damos por esta noche, ponemos esta señal en tus manos y todos aquellos que la vayan a escuchar, Señor, te pedimos que sea de bendición para ellos. Somos esa tierra fértil para tu palabra, Señor, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar entonces, hermanos, el día de hoy con el tema bautismo del creyente. Y es para muchos, ¿verdad? Bien sabido que si le preguntamos a cualquier persona, ¿verdad?, qué es el bautismo, la gente va a poder decir, cuando uno se bautiza, ¿verdad? Y asocian el bautismo con el hecho de sea sumergido en agua, o en la iglesia católica, pues ser mojados, o en otras iglesias, ¿verdad? Cada iglesia pues ha escuchado lo que es la palabra bautismo. Pero vamos a ver un poco acerca de este tema y lo que realmente significa para un cristiano. Vamos a ver que la palabra bautismo, la buscamos en un diccionario secular, ¿verdad? Dice que es un sacramento del cristianismo que consiste en verter agua en la cabeza de una persona, generalmente un niño recién nacido, o en sumergir a la persona en el agua, como símbolo de purificación, de nacimiento a una nueva vida y de aceptación y entrada en la iglesia cristiana. Y el diccionario bíblico nos dice, bautismo, el nombre de bautismo deriva del verbo baptein, baptisein, que significa sumergir, lavar. El bautismo, dice, es pues una inmersión o una ablución. El simbolismo del agua como signo de purificación y de vida es tan frecuente en la historia de las religiones que no puede sorprender su existencia en los misterios paganos. Pero las semejanzas con el sacramento cristiano son exteriores y no afectan a las realidades profundas. ¿Qué significa esto, verdad? Que todas las personas conocen el significado, ¿verdad? Incluso los paganos conocen que existe el bautismo, sin embargo no conocen a fondo, ¿verdad?, lo que esto representa, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué un cristiano debe ser bautizado? ¿Cuál es la razón por la cual un cristiano se bautiza? Y cuando las personas han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad?, el siguiente paso que uno tiene que dar o da por fe es el bautismo. Y siempre queda la duda, ¿verdad? Bueno, y ahora soy cristiano, ¿y ahora qué sigue, verdad? Entonces, el bautismo es una enseñanza, ¿verdad?, que es edificante para nosotros los cristianos, porque es algo que debemos estudiar con seriedad y darle la importancia de lo que esto realmente corresponde, ¿verdad? El propósito que tenemos el día de hoy de aprender acerca de este bautismo cristiano, ¿verdad?, es lo que la Biblia nos dice y lo que Dios quiere que nosotros entendamos del bautismo, ¿verdad? Y primer paso, pues, que vamos a ver es el hecho de que Dios habla en la Biblia que debemos bautizarnos, ¿verdad? Y vamos a ver por qué Dios nos dice que debemos bautizarnos. Como les decía, el bautismo es un acto de obediencia, ¿verdad?, en la vida de un cristiano para servir en la iglesia. Vemos que en
Mateo 3, del 13 al 17, dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, puso el ejemplo al someterse él mismo al bautismo antes de empezar su ministerio público en la tierra. En Marcos 1, 9 al 11 también nos habla de esto. Lucas 3, 21 al 22 habla, ¿verdad?, de cómo el Señor se bautizó. Vemos que el bautismo de Jesús, ¿verdad?, demostraba sumisión, demostraba obediencia al plan de Dios. Y como ya les decía anteriormente, ¿verdad?, el bautismo cristiano es una de las ordenanzas que Jesús dejó para la iglesia, ¿verdad? Cuando Él dice, ¿verdad?, el bautismo, además del bautismo, también dejó esta palabra que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos que son instrucciones, podríamos decirles, ¿verdad?, para la iglesia, que deben ser respetadas, que deben ser enseñadas, porque es la palabra del Señor, ¿verdad? Y algo que se debe hacer como discípulo del Señor. Estas cosas se hacen, ¿verdad?, en todas las naciones, en todas las iglesias. El bautismo es algo conocido para los cristianos. El bautismo es algo que no es de ahora, ¿verdad? No es invento de una iglesia actual, sino que se practicaba, ¿verdad?, desde antes de la fundación de una iglesia como tal. Dice, investigando acerca de esto, que los judíos se bautizaban para dar a entender, ¿verdad?, esa naturaleza de limpieza, que de hecho ese es el significado de la palabra, ¿verdad?, de todos aquellos que se habían convertido. Y vemos cómo hay personajes en la Biblia, ¿verdad?, que usan el bautismo para preparar el camino del Señor. Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿verdad? Él habla de esa preparación para el Señor y quiere que todos, no solo los gentiles, sean bautizados, sino todos aquellos que busquen del Señor. El bautismo de Juan también aparece en la Biblia, ¿verdad?, que representa el arrepentimiento, que es lo que un cristiano debe anhelar, ¿verdad? El bautismo cristiano es algo más allá de solo sumergirse en agua, ¿verdad? Como le decía, Jesús lo hizo por sumisión, por obediencia al Señor, ¿verdad? Vemos muchos ejemplos de personas que se bautizaron. El eunuco en Etiopía, en Etíope, en Hechos 8, 36 al 39, ¿verdad? Dice que este hombre iba por el camino, llegó a ciertas aguas y dijo: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, el bautismo, ¿verdad?, además de ser obediencia, vemos muchos ejemplos. El apóstol Pablo, ¿verdad?, en Hechos 9, 18 también, ¿verdad?, que recibió, dice, al instante la vista, él fue bautizado. Esto está en Hechos 9, 18. Usted puede ir leyendo la palabra, ¿verdad?, para poder corroborar que esta palabra está escrita ahí, ¿verdad? También aparece también un varón, que es el carcelero de Filipos, y sus familiares, que recibieron a Cristo en Hechos 16, 25 al 33. Lo puede leer despacio en su casa, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que parte de ser cristiano es la obediencia y llegar al bautismo. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es el propósito del bautismo, verdad? Y en primer lugar, definitivamente, es
sumergirnos, es entrar en la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El bautismo se debe hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que hace un bautismo cristiano, ¿verdad? No solamente meterse en agua o un remojito, ¿verdad? O un lavamiento, un chapuzón. No, al contrario, esto nos va a ingresar al cuerpo de Cristo. Es a través de esto que el Señor nos ordena, ¿verdad? Que somos admitidos en comunión con la iglesia. Cuando nosotros somos salvos, somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, la iglesia. En 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo del agua, ¿verdad? Es una representación de ese bautismo del Espíritu. Cuando somos bautizados, vamos a recibir esa bienvenida, ¿verdad? Del Espíritu. No es que anteriormente no lo hagamos, ¿verdad? Pero es una ordenanza del Señor y esto nos incluye, nos zambulle, nos ingresa, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. Otro propósito por el cual el bautismo debe ser en el creyente, ¿verdad? Es porque es un acto, ¿verdad? De sumergir nuestra humanidad y dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Es una ordenanza del Señor. Y en tercer lugar, aparece en Romanos 6:3-4, dice los 3 propósitos del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Entonces, el bautismo para el cristiano representa la muerte, la sepultura y resurrección del Señor Jesús. Representa la muerte de nuestra carne, ¿verdad? Representa que el creyente deja de lado todos sus pecados y resucita una vida nueva con Cristo. El bautismo en el creyente es una identificación, ¿verdad? De que somos verdaderos discípulos del Señor. Vemos aquí que también el bautismo, ¿verdad? Va a testificar a otros que lo que ha ocurrido en nuestra vida interna. Como creyentes, ¿verdad? Debemos testificar a Cristo. El bautismo cristiano, ¿verdad? Es algo que el cristiano debe hacer por amor a Cristo. Además de esto, podemos preguntarnos quiénes deben ser bautizados. Y vemos, ¿verdad?, que la Biblia nos da la respuesta a todo esto. Y los ejemplos más claros, ¿verdad?, del bautismo es que hay varios, pero el del eunuco etíope, que ya les había comentado, ¿verdad?, en Hechos 8, del 26-39, ¿verdad?, es una confesión pública de la fe en Jesús. Lo que se trata, ¿verdad?, de hacer en el bautismo cristiano es demostrar públicamente en presencia de la congregación, a la vista de muchas personas, ¿verdad?, que sean miembros de la iglesia, que nosotros estamos comprometidos y nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En el ejemplo que les decía del eunuco, fue suficiente, ¿verdad?, cuando él declara: creo que Jesús es el Hijo de Dios, porque solamente le hacen la pregunta, ¿verdad? Si tú crees, pues lo podemos hacer. Y justo, ¿verdad?, él dice: yo creo. Esa respuesta fue suficiente, ¿verdad? Y como todo en la Biblia, debe hacerse en un orden, ¿verdad? Hay 2 requisitos para que el bautismo se pueda dar en una persona. Y eso lo encontramos en Romanos 10, del 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos creer con todo nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo. No puedo intentar ingresar a la iglesia de Cristo si no creo y no confieso, ¿verdad?, que el Señor es mi Salvador. El número 2 dice que debemos declarar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, es decir, recibirlo en nuestro corazón. Entonces, para poder bautizarme, yo primero
creo que Él me salvó. Y número 2, lo declaro. Y el bautismo es la confirmación de esa confirmación, ¿verdad? Esa declaración. Y en la Biblia, ¿verdad? No hay ningún caso en el que alguien que no haya sido creyente, alguien que no haya creído en Jesús, se haya bautizado, ¿verdad? Por eso es que es uno de los requisitos para poder bautizarse, ¿verdad? Creer en el Señor. En la palabra vemos ejemplos de personas que se bautizaron inmediatamente después de la salvación. Es muy importante, ¿verdad? Que dentro de la iglesia haya apoyo, ¿verdad? Para los nuevos creyentes. Es importante que nosotros consolidemos a otros cristianos para que puedan bautizarse, ¿verdad? Ya sea inmediatamente después de aceptar a Jesús como su Salvador o que pues llegue la convicción a sus vidas, ¿verdad? En el caso de quienes ya son cristianos o nacieron en el Evangelio, ¿verdad? Y en Hechos 8:12 dice que hombres y mujeres se bautizaban, ¿verdad? Dice, pero que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, como bien dice la palabra, eso confirma, ¿verdad? Que Él no hace acepción de personas. Todo aquel que cree en Jesús puede ser bautizado. En Hechos 16, 14 al 15 también está, ¿verdad? Que familias completas fueron bautizadas. Aquí habla de una mujer llamada Lidia, usted lo puede leer, Hechos 16, del 14 al 15. Dice el 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, familias completas eran bautizadas en el nombre del Señor. El Señor toma, ¿verdad?, quien Él quiere. También Hechos 18:8 habla de un varón llamado Crispo, ¿verdad? Y los de su casa, nuevamente nos habla de la familia, ¿verdad? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces, aquí se confirma nuevamente, ¿verdad?, que para ser bautizado hay que creer. Entonces, la Biblia nos habla de la necesidad del cristiano, ¿verdad?, de ser bautizado, porque el Señor quiere de verdad que nosotros seamos obedientes, porque es una imagen, ¿verdad?, de la unión del cristiano con Jesucristo. Y como les decía, ¿verdad?, con su muerte, con su sepultura y con la resurrección. El Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos su voluntad. La palabra también nos va a hablar acerca, ¿verdad?, de el método por el cual se debe practicar el bautismo. En Hechos 8:36 al 39, ¿verdad?, nos da el ejemplo claro, que es inmersión, o sea, sumergirse por completo. Hay casos, ¿verdad?, en los cuales en la iglesia cristiana evangélica pues no se hace, pero son excepciones, ¿verdad? En los versos 38 y 39 de Hechos 8, ambos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y subieron del agua. Entonces fueron sumergidos por completo, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado, dice que fue sumergido totalmente en agua y luego subió del agua. Y dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado o sumergido, subió luego del agua. Como ya vimos, ¿verdad?, el bautismo es una ilustración de la muerte, de la sepultura y la resurrección. La única manera en la cual nosotros vamos a sepultar a una persona muerta, ¿verdad?, es poniéndolo totalmente bajo la tierra. Por eso es que bíblicamente, ¿verdad?, el bautismo es poner totalmente bajo el agua, la inmersión total, el cuerpo, ¿verdad?, para hacer morir la carne. Y en la Biblia no hay ningún caso de que una persona bautizada, ¿verdad?, fuera solo, le echan un poquito de agua, ¿verdad? No es con un spray o solo chapuzoncito, ¿verdad? Porque nadie puede ser sepultado echándole un poquito de tierra, ¿verdad?, sobre la cabeza. Necesita completamente ser sumergido, ¿verdad? Entonces, para el cristiano, hermanos, es muy importante el hecho del bautizarse, ¿verdad? Porque a pesar de que en la actualidad no es necesario para ser salvos, ¿verdad?, es un mandato del Señor. En Efesios 2:8 al 9 dice,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia nos dice claramente, ¿verdad?, que somos salvos por gracia, por la fe en Cristo, ¿verdad?, sin necesidad de otras cosas, ¿verdad?, como el bautismo, pero nosotros lo hacemos por obediencia, porque el bautismo sí es importante para el servicio cristiano y para un desarrollo espiritual sano, ¿verdad?, bíblico. Nosotros podemos afirmar, ¿verdad?, que el Señor nos dejó esa ordenanza en la Gran Comisión en Mateo 28, 19 al 20, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo forma parte de la Gran Comisión y viene antes de recibir las enseñanzas bíblicas. Y antes que una persona pueda ser enseñada a seguir al Señor Jesucristo, tiene que estar dispuesta a someterse al primer acto de obediencia, que es el bautismo. Hermanos, muchas personas no se bautizan, ¿verdad?, porque dicen, ay, no, pues me puede hacer mal, o no lo voy a hacer, o no lo siento, ¿verdad? Pero realmente el bautismo es un acto de obediencia al Señor. Por eso es que la gente después no puede obedecer cuando el Señor pide el diezmo, no podemos obedecer cuando el Señor pide que dejemos de mentir, porque no hemos permitido que nuestra carne muera, ¿verdad? Y hay gente que a lo mejor solo se ha bautizado sin la convicción en su corazón, ¿verdad? De tener ese corazón obediente al Señor, porque es un primer paso, es importante, ¿verdad?, el bautismo. Yo recuerdo, no sé si usted recuerda un día que se bautizó, pero por lo general le dan a uno un diploma, ¿verdad?, del bautismo. Pero yo recuerdo que el día que yo me bauticé, me llevaron a una piscina, me sumergieron, mi familia iba conmigo, ninguno era cristiano, el Espíritu me llenó por completo, ¿verdad? Entonces, realmente Dios quiere que nosotros permitamos que nuestra carne muera, que podamos ser obedientes al Señor. Es muy importante, ¿verdad?, que un nuevo creyente desee ser bautizado lo más pronto posible. Yo me recuerdo que ni sabía qué era, pero yo escuché, van a haber bautismos, y ahí estaba apuntada, ¿verdad? Ni sabía cuándo eran, ni qué eran, ni que tenía que ir a clases, ni nada. Yo dije, yo voy a bautizarme, ¿verdad? Porque yo entendía que el bautismo significaba morir al pecado, que era entregarle al Señor mi vida, ¿verdad? El bautismo nos va a identificar, ¿verdad?, como creyentes, y donde nosotros vayamos, ¿verdad?, el Señor va a recordarnos que hemos muerto a nuestra carne. Amén. Entonces, usted se preguntará en qué lugar un cristiano debe bautizarse, porque a veces uno ha visto, ¿verdad?, en la iglesia, en una pileta, en una piscina, o hay gente que se van a los ríos, ¿verdad? Y realmente que para el cristiano, como el bautismo es una confesión pública de fe en Jesucristo, ¿verdad?, pues lo preferible es que se haga en presencia de una congregación, a la vista de los demás, ¿verdad? Podemos ser bautizados en un río, ¿verdad?, como lo hizo Jesús, que en el río Jordán, en Mateo 3:13. También podemos ser bautizados en una laguna, en un lago, ¿verdad? O en un lugar, ¿verdad?, donde todos puedan ver que estamos confesando que Cristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Lo importante es que nosotros demos testimonio público, que nos identificamos como seguidores de Cristo, ¿verdad? En realidad nosotros, hermanos y hermanas, hemos nacido de nuevo cuando fuimos bautizados, ¿verdad? El bautismo en la fe cristiana es muy importante porque es un acto de fe, un acto de sujeción, de obediencia, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía, nos dirige a toda verdad, y es por eso que nosotros podemos testificar que el bautismo es una confesión de fe. Es decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo, y me muero a lo que era, y a partir de ahora confieso que tú eres mi Señor y Salvador. Por eso es tan importante, hermanos, el bautismo en el creyente. También, ¿verdad?, en el caso de las personas que nacen en el cristianismo, ¿verdad?, que no necesita, digamos, perdón, se podría decir, en el sentido de la vista, ¿verdad?, porque nacieron cristianos, ¿verdad? Pero no, realmente todos somos pecadores. Entonces, en el caso de un creyente que nace en el Evangelio, debe tener convicción en su corazón. Cuando una persona que es cristiana decide, ¿verdad?, hacer pública su fe, ¿verdad?, es un acto de obediencia al Señor. La Biblia no dice, ¿verdad?, qué edad hay que bautizarse. Yo
creo que el Señor pone en el corazón del creyente el deseo, ¿verdad? De confesar que uno pues ha sido transformado por Cristo, ¿verdad? Es una pregunta que me hicieron cuando yo fui a las clases antes del bautismo y me decían a qué edad tú crees que hay que bautizarse, ¿verdad? Y mi respuesta automática fue a los 33 años, ¿verdad? Pero a los 30 años, pero en realidad no hay una edad para el bautismo del creyente. El creyente debe bautizarse cuando su fe esté fortalecida, cuando tenga convicción en su corazón de que Jesús es su Señor, es su Salvador y quien lo va a dirigir y lo va a guiar. Entonces, hermanos, recordemos que como cristianos fuimos bautizados por la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, para testificar del Señor y para reconocer delante de todos que hemos aceptado a Jesús. Así que por mandato, por obediencia, usted y yo hemos sido bautizados. Y si alguien ahora le pregunta, hermano, ¿por qué me tengo que bautizar? Pues ahora usted tiene la respuesta, ¿verdad? Para confesar que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por obediencia también, ¿verdad? Así que no olvidemos, hermanos, estudiar la palabra, ¿verdad? No sé si alguien había comprendido la razón por la cual se bautizó, o si solo llegó y como era el momento me metí en la cola, ¿verdad? Porque a veces pasa, pero en realidad el bautismo es un acto de fe. Así que gracias, hermanos, por tomarse este tiempo para escuchar esta palabra. Siga investigando, sígase instruyendo, y si encuentra algo que yo no logré encontrar, pues compártalo con nosotros, ¿verdad? Y si tiene un comentario, pues déjelo ahí en los mensajes, escriba en el chat de estudio bíblico o comente acá en los comentarios. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta noche por su infinito amor, por su misericordia y por ese privilegio que nos da de ser llamados discípulos, de seguirle, de servirle, de enseñarle a otros nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, hoy agradecemos infinitamente ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por cada enseñanza que nos dejaste. Gracias porque todo lo que tú haces, Señor, es lo que anhelamos hacer. Todo lo que tú hiciste, Señor. Gracias por ese bautismo que nos limpió, que nos purificó, que hizo morir nuestra carne, Señor. Que nos dejó sepultados en el hombre viejo, Señor, y nos permite resucitar a una vida nueva en ti, Señor. Gracias porque muchos, Señor, hemos confesado, Señor, con fe que somos hijos tuyos a través del bautismo del creyente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por aquellos que no han sido bautizados, Padre, que tú pongas el querer como el hacer en cada uno de ellos, que las iglesias, Señor, puedan tener nuevos creyentes que confiesen tu nombre, Señor, no solamente de lengua y de labios, sino que con un corazón puedan confesar tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, hoy queremos agradecerte por este tiempo, Señor, y te pedimos que podamos, Señor, vivir cada día tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga.